Entre valles y montañas, entre ríos y cañas, está mi tierra dorada, entre la bruma plata. Cuántos pueblos, cuánta gente, somos todos tan diferentes. Muy buenas tardes, feliz domingo para todos. Aquí estamos, nuestro compañero Jorge Eduardo Jiménez Ulate y este servidor, Paul Brenes Cambonero. Por allá tenemos a un Carlos Gamboa, que ustedes nunca lo ven, pero no falta, es importantísima la presencia de Carlos acá. Hoy cambiamos de escenario, Jorge. Sí, tuvimos que de alguna manera hacerlo porque los tiempos y movimientos para realizar el programa se nos complicaron un poco, entonces tuvimos que acudir a este recurso el día de hoy. Vamos, y posiblemente, creo que el siguiente, un par de sesiones más, vamos a tener que hacerlo así. Así es, y recuerden, bueno, porque podemos contarle a nuestros lectores, a nuestros oyentes, el programa nosotros grabamos 3 sesiones en un solo día, y eso nos da, porque nuestro compañero y productor Carlos Gamboa viaja por su trabajo, entonces tenemos que tener ahí un banco de programas para poder cubrir todos los domingos. De respaldo. Hoy estamos aquí por razones de ese tipo, y la siguiente estaremos en la biblioteca nuevamente. Así que con esa aclaración, para que no se extrañen de ver, Sí, el cambio, de ver un escenario diferente, pero de entorno. Pero estamos en un lugar totalmente apropiado, adecuado. Sí. Así que saludos para todos, como les decía, y vamos a tocar el tema de hoy, que es un tema de mucho interés. La gente acá, o ustedes, muchos de ustedes, han escuchado hablar de fuentes históricas, en el sentido de que en San Ramón ha habido periódicos que se habla de que en un libro tal se dice tal cosa, y la gente pregunta, ¿dónde puedo encontrar información sobre Julio Acosta García, por ejemplo? ¿O dónde puedo encontrar información sobre los fundadores de San Ramón? A mí me llaman estudiantes universitarios, colegiales, hasta escolares, preguntando por cosas de San Ramón que son importantes para asignaciones escolares, para sus tareas, Jorge. Y gente de afuera también. Mucha. Según encontré por ahí en un libro sobre la Virgen del Remedal, que fue publicado en España. Sí, correcto. No, San Ramón es un lugar que tiene cosas interesantes, no solo para los ramonenses, sino para muchos. Entonces, el tema genera. De hecho, este programa, Yo También Soy de Moncho, nuestra página en Facebook, es una página que tiene más o menos visitantes que están esperando las fotos cada domingo, y estos videos también, en más o menos 180 países del mundo. ¿Sí? Yo detecto países en toda el África, en el Asia, en Europa, en toda América. Solo en Estados Unidos tenemos más de 1000, tenemos cerca de 500 en México, en Nicaragua hay una gran cantidad, en El Salvador, y es que la diáspora ramonense es muy intensa. Y toda esta gente siempre quiere saber de su pueblo. Sí, a ver, el trabajo que hemos hecho, Yo También Soy de Moncho, ha sido como convocar a todos los ramonenses a lo largo del mundo para que vengan a ver las fotos que les gustan tanto de sus cosas, de sus parientes, de su historia. Y hay mucha gente agradecida que me lo han dicho a través de los años, que esa página los mantiene ligados a Costa Rica. Jorge. Claro. Es un llamado al ombligo. Así es, y por eso es tan interesante para nosotros, y una experiencia tan bonita, hacer estos intentos, tanto Yo También Soy de Moncho como el ramonense en Yo También Soy de Moncho, porque nos permite transmitir esta información que es muy local, pero que en este momento, igual que ustedes que están en San Ramón, hay mucha gente en todo Costa Rica y también fuera del país viendo la transmisión, así que son cosas que lo llenan a uno de orgullo y de satisfacción, porque no estamos arando en el mar, Jorge. Así es. Bueno, como les decía, esa información es muy importante porque los ramonenses siempre buscan las fuentes históricas, y ese es el tema que hoy queremos discutir con ustedes para que conozcan un poquito de lo que ha sido San Ramón a través de los tiempos en cuanto a la creación de fuentes históricas. Porque la ventaja que tenemos nosotros como ramonenses es que cuando queremos hacer una investigación o un trabajo, siempre vamos a encontrar material. Hay material. Exactamente. Hay fuentes de información. Hay muchos. Y vean aquí hoy nuestro compañero Jorge
se lució trayendo parte de sus trabajos, ¿verdad? Libros que precisamente forman parte de ese tema que estamos comentando hoy, ¿verdad? Libros de todas las épocas. ¿Cómo iniciamos el tema de las fuentes históricas? Bueno, vamos a decirles esto. Afortunadamente, los ramonenses, dentro de ese bagaje cultural que se ha ido creando a través de generaciones, desde un principio tuvieron la inquietud de documentar, tuvieron la inquietud de poner en algún lugar a la vista de todos los datos. Y les doy un ejemplo. Mire, aquí tenemos a nuestra querida doña Hermida Zamora Carvajal, autora ramonense que todos hemos leído y disfrutado. Aquí tenemos 2 de sus libros, de los 4 o 5 que doña Hermida ha publicado. Y doña Hermida escribe este libro sin pensarlo tal vez, pero este libro alguien dentro de 100 años lo va a estar hojeando. Ah, sí. Y maravillándose de las cosas que doña Hermida relatan en él. Ese es el asunto con las fuentes históricas. Por eso es importante el tema. Bueno, las fuentes históricas empiezan, como les decía, casi con la historia de San Ramón. Lo que va cambiando simplemente es la forma, porque no siempre se tienen las mismas facilidades, no siempre hay la misma tecnología, etcétera. Para poner un ejemplo, la fotografía. En Costa Rica las fotografías más antiguas que hay, y no son muchas, tal vez 2, 3 que yo haya visto, puede ser que haya más, son más o menos del año 1856, de esa década. Fotos de aquel San José aldeano, el camino a Cartago, que era un trillo, y cosas así. 2 o 3 fotos. En el caso de San Ramón, yo conozco fotos acá más o menos de 1880. Entonces, ¿por qué será eso? Porque, bueno, hasta ese momento la fotografía se estaba empezando a desarrollar en otros países y en Costa Rica no estaba muy difundida, no había mucho acceso. Aquí, pues tal vez, el asunto que más o menos en 1870 y algo, hasta 1880, empezamos a ver ya fotografías aquí, Jorge, de las familias más pudientes. Sí, los que podían pagarlo. Exactamente. Así de simple. Porque el fotógrafo había que traerlo a San José. Ah, claro. Muchas veces. Ya en 1800, empezando el siglo XX, ya la cosa es diferente. A partir de ese momento los ramonenses tenemos fotógrafos que hoy en día son verdaderos íconos, ¿verdad? El caso de Gómez Miralles, Manuel Gómez Miralles, tal vez el más grande, ¿verdad? Aunque hay otros grandes fotógrafos. Siendo costarricense, porque anteriormente sí, tenía a los extranjeros. De hecho, él se formó con extranjeros, ¿vale? Él se formó con un extranjero que tenía su estudio y luego él se independiza. Pero ¿por qué mencionamos a Manuel Gómez Miralles en San Ramón? Porque Manuel Gómez Miralles viene a establecer acá su primer estudio fotográfico en 1911. Aquí se instala Manuel Gómez Miralles y está todo, y deja un patrimonio gráfico inmenso y riquísimo, de una calidad exquisita. Aquí está Manuel Gómez Miralles desde 1911 hasta 1913. Más o menos estuvo como año y medio. De hecho, la extensa colección de Gómez Miralles, toda tiene una numeración, que ustedes están viéndola ahí en sus pantallas también, y esa numeración, las fotos de San Ramón empiezan de 0. Son las primeras fotos. O sea, arrancó su trabajo aquí. Arrancó acá, por dicha. Y entonces, ¿qué es lo que es la ventaja de tener un fotógrafo como Manuel Gómez Miralles en San Ramón? Que nos deja, además de un montón de fotos buenas, deja una escuela. Tenemos un fotógrafo que aprendió con él, posiblemente porque fueron amigos, que fue don Marco Tulio Acosta Pepper, más conocido como Crispín. Así es. Y Marco Tulio fue discípulo de Gómez Miralles, por eso digo que dejó escuela. Y de ahí empiezan a surgir otros fotógrafos a lo largo del siglo XX, para mencionar algunos, don Emel Salas Guzmán, para mencionar a Luis Miguel Madden, un neozelandés que descolló por San Ramón allá en los 30, en su primera etapa. Dejó material riquísimo porque Madden era un verdadero artista, ¿verdad? Yo tengo la foto de mi mamá a sus 17, 18 años y es una obra de arte, ¿verdad? Firmada por Madden. Luego vemos en los 40, bueno, Crispín a lo largo de todo ese tiempo
permanece, pero encontramos otra serie de fotógrafos, el caso de don Antonio Valerio, una persona que yo creo que no tenía un gran recurso técnico. Se nota que él no tenía el equipo tal vez que podía, que hubiera querido, tenía el que podía. Y entonces la fotografía de don Antonio, uno dice, qué lástima que el papel, hay que digitalizar esto rápido porque el papel se ha ido deteriorando. Pero don Antonio él tenía una visión histórica, las fotos que él tomaba eran más allá de una persona, ¿verdad? Nos dejó un legado inmenso. Después viene Lanqui, un fotógrafo que lo recordamos con su camarita todo el día, y alternando con Lanqui, otra vez vino Madden a San Ramón, estuvo acá en los 60s y 70s, recuerdo cuando llegó Zavala, recuerdo también a otra serie de fotógrafos acá en San Ramón, como Zuni. el famoso Zuni, Esdras Prendas se llamaba, es conocido como Zuni, y otros muchos más que han habido, pero esa es una tendencia que ha habido en San Ramón. Bueno, como les decía, la forma en que se manifiesta va acentuando la información conforme pasa el tiempo, porque aparecen más recursos. Hacia 1880 ya tenemos aquí fotografía, ya hay personas que se toman fotos, hay familias que dejan ese testimonio. Y es lo que es la parte escrita, desde 1870 arranca para mí lo que es el inicio oficial de nuestras fuentes históricas con el testamento de Judas del padre Joaquín García Carrillo, que era el cura párroco de San Ramón. Escribe un testamento de Judas que es una verdadera obra de arte, es un poema, ¿verdad? Se le puede decir así, pero que tiene como 40 páginas. Es una sátira, ¿verdad? Es una sátira, bueno, todos recordaremos la tradición de la quema de Judas y los sábados santos, el día sábado de la noche era la quema de Judas. Y entonces la tradición era que ese día alguien elaboraba una sátira en donde siempre se involucraba a la gente más conocida del pueblo y todo el mundo reía mientras se leía el poema y luego se le prendía fuego a Judas. Pues esa tradición el padre Joaquín García Carrillo la empieza dentro de una polémica que es por la construcción de la iglesia, ¿verdad? Porque hay gente que propugna o lucha para que la iglesia sea de horcones, o sea madera. Pero en realidad, Jorge, lo que pasaba es que ellos eran los dueños de los aserraderos, ¿verdad? Es lo que se dice. Y el padre quería seguir la línea del gobierno. En aquellos tiempos el gobierno era el que hacía los planos y mandaba construir las iglesias. Y en este caso, para San Ramón así lo hacía. Y el gobierno ordenaba que se hicieran en los mejores materiales que eran en ese momento calicanto. Así es, ¿verdad? Entonces, el padre Carrillo en esa pugna saca el testamento de Judas, que es una sátira a todos los que se le oponían, pero una sátira muy violenta, pero muy elegante, ¿verdad? Y finalmente eso le cuesta el puesto, pero cuando él se va, la iglesia ya empezó a construirse y definitivamente ganó la pelea. Bueno, pues el testamento de Judas marca ese arranque de las fuentes históricas de San Ramón. Es la primera obra literaria, ¿verdad? Exactamente, nuestra primera obra literaria, y escrita mucho antes de que empezaran a publicarse obras en este país. En realidad fue pionera, ¿verdad? Fue muy pionera. La literatura costarricense, podríamos decir que tiene que tomar al padre Joaquín Carrillo como una fecha importante en su cronografía. Un referente. Es un referente, definitivamente. Un punto en el tiempo. Luego, Jorge, tenemos la década de los 70s, con la llegada a San Ramón de don Julián Bolio Llorente, que viene con un grupo grande de intelectuales de la época también que se autoexilian en San Ramón y se vienen detrás de él acá. Y entonces la sociedad ramonense recibe un frasco de vitaminas. Ahí estaban los Cardona, los Jurado. Correcto. Los Jaime. Sí. Don Eduardo Zell también estaba. No, Eduardo Zell ya había estado acá. Él es alemán, de origen alemán. Ya había llegado antes, pero sí, estábamos la familia Gutiérrez, eran cerca de 40 familias, que no hay un número... y hicieron mancuerna con los Acosta aquí. Ah, sí, claro, aquí había también una clase cultural, política cultural, muy destacada, porque los Acosta, por ejemplo, Juan Vicente y Luis Paulino, iban a Europa, traían libros, traían telas, tenían a San Ramón en contacto con el mundo. En aquellos tiempos ellos iban generalmente a Londres a hacer sus compras, o Nueva York, para el almacén que tenían en San Ramón,
Y entonces, cuando Julio Acosta viene aquí con su séquito, se encuentra también acá un grupo de intelectuales de valía, ¿verdad? Gente muy estudiosa, gente que lee, autodidactas, la mayoría, porque no teníamos instituciones educativas en aquel tiempo. Éramos un pueblo encerrado entre cerros, todos leyendo libros, ¿verdad? Eso sí. Y entonces se da aquí como una efervescencia con la llegada de don Julio Acosta, perdón, de don Julián Bolio. A don Julio Acosta lo tenemos para la próxima semana. A don Julio Acosta, por eso estamos con este desliz, pero sí, don Julián Bolio y su grupo se encuentra en San Ramón, una contraparte interesante, y entonces empiezan con una serie de actividades que llevan a hechos históricos, y todo eso se documenta debidamente y hace necesario que haya medios de divulgación para comentarlos. Ahí es cuando aparece la biblioteca pública. Por ejemplo. Y su hijo inmediato, que fue el primer periódico. Inmediatamente, así es. Vean qué interesante, don Julián viene y pone su academia de jurisprudencia, empieza a formar abogados en San Ramón en 1876, reconocida por la Universidad de Santo Tomás, que era la institución educativa del país. Eso le da muchísimo peso a la academia de don Julián. Y entonces don Julián viene e inicia una alianza estrecha con un ramonense que yo diría que es la persona que más le debemos nosotros en nuestra historia, que ahora que mencioné a Julio Acosta por desliz, tengo que recordarles que era su padre, ¿verdad? Juan Vicente Acosta Chávez. ¿Verdad? Así es. Don Juan Vicente Acosta es el principal socio que hace don Julián Bolio en San Ramón, socio que se mete con él en todas las aventuras habidas y por haber. Por ejemplo, don Juan Vicente era el primer presidente municipal. En ese momento se crea la Municipalidad de San Ramón y deciden construir una escuela que se llamó Escuela Central de Niños y Varones. ¿Y quién creen que la hizo? Don Julio Acosta, perdón, vamos de nuevo. Don Julián Bolio, como constructor, hace un contrato con la Municipalidad de San Ramón y construye la escuela. Para que veas que anduvieron juntos un montón de aventuras. Entonces, esa escuela que estuvo donde hoy está la municipalidad, ahí les ponemos la foto para que la conozcan. Don Julián la construyó y se inauguró el 15 de septiembre de 1880. Esa fue la fecha inaugural. ¿Aventura de don Julián con Juan Vicente Acosta? Sí. Otras. La Biblioteca Pública de San Ramón, que mencionaba Jorge hace un minuto, se crea el 4 de julio de 1829, y pues, lógicamente los libros son los que trae don Juan Vicente y su hermano Paulino, que traen de Europa, son la principal fuente de nutrición de la biblioteca. Coste que a nivel nacional no existía más que la Biblioteca de Santo Tomás, ¿verdad? Que era de orden académico. Y pequeña. El tema ahí, Jorge, es que pues seguramente hay otras bibliotecas privadas y cosas así. Sí, pero bibliotecas como institución no la tenía el país, y la Biblioteca Pública de San Ramón es la primera en su género en el país. Es muy importante eso. Entonces, como consecuencia de las actividades, ¿qué es lo que pasa? Que una biblioteca además crea una tertulia intelectual que se forma ahí día a día. La gente llega a comentar, toman decisiones, comparten literatura, y como por arte de magia ellos van a necesitar tener medios de divulgación. Y así es como nace el primer periódico ramonense en el año 1879. Con la biblioteca nace El Ramonense. Así que si ustedes están pensando en este momento que este programa nosotros lo denominamos El Ramonense por alguna idea que se nos vino de ahí, tienen toda la razón. A mí me parece que ese nombre debe perpetuarse, porque la historia ramonense es un símbolo de la comunicación y de la propagación de las ideas de los ramonenses de todos los tiempos, ¿verdad? Que esta frase ramonense de todos los tiempos está en nuestro himno cívico, Alma Huetar, y a mí siempre me ha gustado cuando se canta es recalcar esa frase, los ramonenses de todos los tiempos. Bueno, el periódico El Ramonense... ¿Cuánto dura? Tiene una duración, yo pienso que cercana a 2 años, porque recordemos que en el 81, pues cuando viene el obispo Til, se da la bronca con la biblioteca porque al obispo le asustan los libros que están ahí. Ejemplares de Víctor Hugo. De todos los clásicos. Los Miserables. Ciertamente, de Alejandro Dumas, Víctor Hugo. De que eran autores liberales. Que en este momento son considerados clásicos, en aquel tiempo lo eran, pero a la iglesia no le gustaba
estamos en una época muy complicada, donde las ideas están revolucionándose en Europa, sobre todo, ¿verdad? Recordemos que está Carlos Marx con su manifiesto comunista en el 48, Engels y una serie de intelectuales propugnando por cambios en la humanidad, y lógicamente eso toca a la Iglesia Católica, que es tradicional, y los pone a la defensiva. Una de las maneras era prohibir libros que a ellos les parecían que inducían, ¿verdad? a un pensamiento nefasto. Y por eso la biblioteca tuvo que cerrar en el 81. Nunca cerró la actividad, los libros siguieron circulando. La idea de biblioteca siguió funcionando, pero el periódico tuvo que desaparecer. En 1891, Jorge, aparece el segundo intento. La Unión. La Unión. El periódico La Unión es un periódico que ya mantiene o se funda bajo ese sentimiento de que no podemos estar sin periódico. Las noticias que se publicaban en el Ramonense eran noticias que provenían de ramonenses que vivían en Ojancha o en Nandayure, ramonenses que vivían en Pérez Celedón, la diáspora, esos montón de pioneros que se fueron a fundar pueblos en Tilarán, en Miramar, y todo eso se reflejaba en las páginas del Ramonense, ¿verdad? Entonces, ahí viene el Ramonense en 1881, y luego La Unión, que era dirigido por un nicaragüense como director que se llamó José Ascensión Moncada Cepeda, que es la raíz de esa familia Moncada tan importante en Costa Rica. Los de la mina. De la mina Moncada, que finalmente lo tiene su nieto Gonzalo Moncada. Flori también está ahí, Alvarito, que ya falleció lamentablemente. Pero don José Ascensión se casa aquí con doña Amanda Gamboa, y como que heredan de alguna manera una finca que había descubierto el papá de doña Amanda, que era Procopio Gamboa, y ahí viene toda esa historia de los Moncada en Costa Rica. Bueno, pero lo importante en este caso es que don José Ascensión es el director del diario La Unión. Ese diario se publica por un par de años también y desaparece. Son esfuerzos comunales que conllevan mucho trabajo y sacrificio, y finalmente se rinden, ¿verdad? Hay una cosa, todo eso tenían una imprenta, ¿verdad? Correcto. Esa imprenta es sumamente importante. Claro, Jorge, claro, acabas de señalar algo que es importante que la gente lo conozca. La primera imprenta que llegó a Costa Rica la trajo don Miguel Carranza. Don Miguel Carranza trajo esa imprenta ya por los tiempos de don Juan Mora Fernández, cuando estábamos naciendo apenas como país independiente, en 1825 por ahí. Va llegando esa primera imprenta que trajo don Miguel, que fue la que publicó los diarios de la época, cuando estaban las sátiras contra el jefe de Estado, José Rafael Gallegos, contra el mismo Braulio Carrillo, porque a Braulio se tenían que darle con cuidado porque se devolvía y mordía, ¿verdad? Era un jefe de Estado bien plantado, y durante muchos años esa imprenta cumplió un papel fundamental. Pues resulta que cuando se va a hacer el periódico El Ramonense, ya está la biblioteca pública, y quieren hacer ese periódico, don Mauro Carranza, hijo de don Miguel Carranza, estaba dentro del grupo que acompañaba a Julio Acosta. Entonces, a Julián Bolio. A Julián Bolio. Bueno, me van a correr unas 20 veces, porque ya vi que ando con el chip de Julio Acosta. El asunto es que don Mauro, hijo de don Miguel, trae la imprenta a San Ramón, y con esa imprenta se hacen los primeros diarios, tanto el periódico El Ramonense como La Unión. Como La Unión, ¿verdad? Sí. Más o menos cubre un lapso aquí de como de 15 años. Ahora esa imprenta está donde debe estar, está en el Estadio Nacional, en el Museo Nacional. Museo Nacional. Está como una de las cosas más grandes que ha habido en este país, que es la primera fuente de información, con la imprenta la hizo posible. Ahí la podrían apreciar en pantalla. Exactamente, ahí tenemos una buena gráfica para que ustedes la conozcan. Bueno, entramos al siglo XX, y en 1901 surge un periódico que lleva el nombre curioso del Ramonense. Del Ramonense, ¿verdad? ¿Por qué el Ramonense? Bueno, resulta que el Club de Amigos se funda en el año 1900 y se convierte en una institución que tiene un impacto en la cultura ramonense. Recoge muchos de los libros de Julián Bolio y la biblioteca de don Julián, como se le denomina, los pone en una biblioteca que tenía el Club de Amigos. El Club de Amigos, la gente llega a leer los periódicos y empieza a convertirse en un hervidero de ideas. Y rápidamente surge la necesidad de un medio de comunicación.
¿Quiénes eran los directores de ese periódico? En ese caso, estamos hablando que ya en 1901 el presidente del Club de Amigos era don Nautilio Acosta Pieper, ¿verdad? El primer presidente había sido su hermano Guillermo en 1900. Que es muy importante en Sí. una saga que yo sigo por aparte. Exactamente, que ese es un tema que vamos a tocar luego, que es el de los scouts de San Ramón, ¿verdad, Jorge? Don Guillermo Acosta funda el Club de Amigos junto con su hermano Nautilio, que un año después asumió la presidencia, don Nautilio Acosta. Y don Nautilio inicia una aventura que está latente hasta nuestros días, porque él trae una imprenta y con esa imprenta empiezan a lanzar al público un nuevo periódico que vuelve a llevar el tema del ramonense, que se publica entre 1901 y 1903. Esa etapa del ramonense de 2 años, pareciera como que es el periodo de la longevidad posible de los periódicos de San Ramón, 2 años. En 1903 se ven obligados a suspenderlo, pero cumple un papel muy importante. La imprenta se queda en San Ramón y sigue siendo el soporte de todo un negocio familiar, porque ya cuando uno ve los periódicos de la época hay un anuncio que dice Papelería Acosta. La Papelería Acosta, y la gente compraba, dice que vendían papel secante. Muchos de ustedes no recuerdan qué es papel secante. El que se usaba para secar la tinta cuando se escribía, porque uno se escribía con una pluma que se recargaba. La sopilota. Así le decían, las sopilotas. O sea, vendían los mangos y las puntas. Y... Exactamente, ellos vendían manguillos, estaba en la lista de enseres que vendía la Papelería Acosta, por supuesto, y vendía libros, y vendía libretas y un montón de cosas, y empieza con una labor de hacer factureros, de hacer trabajos por encargo. Ampliaron su oferta. Así es. ¿Qué nació ahí, Jorge? La imprenta Acosta, que actualmente tiene, si mis cálculos no fallan, 121 años. Es tal vez la empresa más longeva de San Ramón. Sí, existente. ¿Verdad? Existente. Pues ahí está la imprenta Acosta como testigo de todo esto que les estamos contando. El periódico El Ramonense vuelve a circular en el año 1906. Ahí entra don Nautilio nuevamente. Esta vez ya se hace en un formato grande de 18 pulgadas, me parece. Ah, sí, porque los primeros eran como volantes. Eran papel de oficio, no, sí. Carta, tamaño carta. Ese era el tamaño. Y este ya viene con un tamaño grande de 18 pulgadas, que es un tamaño tabloide más o menos. Ahí se hace una nueva edición del Ramonense de 1906, más o menos dura hasta 1909. Luego vuelve a reaparecer en 1910 y dura ininterrumpidamente hasta 1916. Ahí se rompe el 6 años. ¿Verdad? De ese ciclo del 1906 al 1909, nunca he visto uno yo. Nunca he tenido uno en mis manos. ¿De cuál? De ese periodo del 1906 al 1909. Al 9. Yo tampoco tengo. No lo tengo. Nunca los he visto. No, yo. hay 2 periodos que están prácticamente desaparecidos. Ahora vamos a señalar cuál es el otro. Este es uno. Luego viene del Ramonense, vuelve a salir en 1921, que ahora don Jorge me sale con un artículo que se los vamos a poner en pantalla también, pero nunca llegamos a ver un solo periódico. Sabemos por referencias que en la edición tal de 1921 se publicó un poema de Carlomagno Araya, por ejemplo. Ok, sí, pero después del 9, el Ramonense vuelve a aparecer como en el 13, 14... Del 10 al 16. ¿Del 10 al 16? Sí, correcto. Ok. Y ese es Crispín el que lleva. Ahí ya estaba don Marco Tulio Acosta, que ya está un poquito más grande, porque don Marco Tulio nació en 1891 y era un niño cuando sus hermanos empezaron la aventura, y ya para 1916 don Marco Tulio tenía 15 años, ¿verdad? 16. 15, 16, 14, pero ya lo ponían a trabajar. Luego Marco Tulio sigue con el Ramonense en el 21 al 26, que fue la etapa que no conocemos Tampoco nada, hemos solo visto referencias, pero sí sabemos que el director era don Arturo Moncada, historiador ramonense, que ahí estaba don Marco Tulio Jiménez Mesén, un educador insigne en aquellos tiempos, y ese periódico se prolongó hasta el 26, como les decíamos. Luego viene otra etapa importante, ya en los 30s, aparece el periódico Juventud, que fue un esfuerzo que hicieron don Félix Ángel Salas, don Trino Chavarría, y que muestra ya una nueva camada de periodistas ramonenses, como fueron don Arturo, Zamora Brenes, don Raúl Zamora Brenes,
y también estaba ahí don Edwin Salas Bermúdez, que los vamos a ir viendo ya paulatinamente en los diferentes diarios de la época o más adelante. Juventud, yo tengo 17 ejemplares en un rescate, y entiendo que el periódico duró cerca de 2 años también. Luego, en 1939, aparece don Raúl Zamora Brenes con un nuevo ramonense. Este sí ya le pusieron el estribillo ahí. Es un periódico de corta duración, y entramos a la década de los 40. En el 40 se da todo un hito cuando sale en San Ramón la publicación de la revista Surco. La revista que cambia la visión de este país y que es responsable de la construcción de una nueva Costa Rica a partir de 1949, la revista Surco, ¿verdad? Que la dirigía en San Ramón don Raúl Zamora y en San José don Rodrigo Facio Brenes, porque era una publicación que cubría los dos centros. Luego viene el Centenario también, que se hace en el año 42, que es un periódico que pretende hacer toda la presentación y la motivación hacia el centenario. Del centenario de San Ramón, que es en 1944. También en esa época don Trino hace un intento propio y funda un periódico que se llama Avance. Avance también es de corta duración, pero muy importante, don Trino hace ahí sus armas. El periódico Avance es de corta vida, y todos estos que acabamos de mencionar abren espacio para un diario de larga vida y muy, muy, muy importante, que fue El Tiempo, ¿verdad? Con don Marco Tulio Acosta a la cabeza, y ahí estaba Raúl Zamora, estaba Reinaldo Soto, un jovencito que llegó aquí de telegrafista y se fue convertido en todo un escritor, Reinaldo Soto Esquivel, y también estaba Edwin Salas Bermúdez. Esos hicieron un periódico que duró 3 años, pero que dejaron un material de un gran valor. Eso sí. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que estos diarios, estos periódicos cumplen una función importantísima, que son fuentes verdaderas de información de la actividad que hacen los ramoneses de todos los tiempos. Y tenemos que tomar en cuenta que hubo otros medios, emisoras de radio, siempre tuvimos una en el 36 con los hermanos Herrera, luego Radio Cima, luego Radio Continental, Radio Sideral, que está hasta la actualidad. Es decir, los ramoneses hemos sido sumamente inquietos con esto, porque los periódicos también se prolongaron hasta recientemente. Hubo un ramonense también en 1973 de la cooperativa Cope San Ramón, y también hubo otros periódicos como El Occidente y una serie de periódicos modernos que realmente nos han dado la oportunidad no solo de informarnos, sino también de expresarnos, porque muchos hemos tenido la oportunidad de aparecer en esas páginas. Así que, Jorge, para no alargar muchísimo este tema, porque creo que la gente ha visto hoy bastante de medios de información, complementario a lo que estamos diciendo, ustedes han visto aparecer al pie muchos otros medios. Otros medios, ¿verdad?, que existieron. Y esperamos que hayan preguntas, porque si nos van a hacer preguntas, ahí vamos a tener la oportunidad de extendernos más en este tema ahora. Claro, después tal vez podamos hacer una continuación en el futuro sobre el tema de esto, las otras fuentes que se están descubriendo, porque inclusive hasta hace poco hemos encontrado ejemplares de otras publicaciones que yo desconocía totalmente. Generalmente publicaciones nacionales, porque los ramoneses se pasaban enviando colaboraciones a los diarios nacionales, y eso ha sido desde el siglo XIX. Te recuerdo en el 1901 fue que sacaron políticamente los esquivelistas. ¿Cómo no? El nuevo ramonense también. Hicieron un ramonense para apoyar la candidatura de don Ascensión Esquivel. Entonces, bueno, vamos a dejar el tema por acá hoy. Les vamos a decir una cosa, vamos a hacer la rifa de los primeros libros, pero la rifa la vamos a hacer y publicamos en Yo También Soy de Moncho el domingo, cuando estamos precisamente en la presentación de estos videos. Vamos a decir quiénes son los ganadores, para que la costumbre recuerden, el que entre al Ramonense en YouTube y se afilie, queda participando automáticamente en la lista de libros que vamos a regalar, cortesía de la librería Eureka. Así es. Así es, Jorge. Así que por hoy vamos a despedirnos. Sí, ¿no? Como siempre, agradecerles que nos permitan alcanzarles con
con estos programas, con estos videos, con esta información, que creo que es del interés de todos, en realidad. Un agradecimiento a nuestro productor Carlos Gamboa, sin el cual no podríamos hacer absolutamente nada de esto. Paul, muchas gracias a todos. Gracias. Así es, Jorito. Estamos de nuevo, nos vemos el próximo domingo. Muy bien.